Hola, hola, hola. ¿Cómo están? En este video vamos a hablar un poquito sobre lo que es la guerra de independencia india, porque parece que toma relevancia. De acuerdo, en respuesta a mi video de ayer, en muchos comentarios les leí que sobre Gandhi y sobre el 73. Entonces vamos a hablar de esas dos cosas. Pero primero vamos a hablar de Gandhi. Porque la gente tiene la idea de que Gandhi se sentó en un lago y se puso a ayunar y no comió nada. Y los ingleses dijeron, no, no puede ser, hay un hueón que no come. Nos vamos a ir de la India y los vamos a dejar ser libres e independientes. Pero la verdadera historia no fue así. La verdadera historia es otra. ¿Mm? ¿Qué no te han contado? La verdadera historia sobre la independencia de India va de la siguiente manera. Primero, los indios y en general todos los que vivían ahí, también obviamente esa era una colonia que incluía lo que es Pakistán, Bangladesh, etcétera, pero digamos que todo eso eran los indios. Eh, Vivían tranquilos, felices con la cuestión de los ingleses, sin mayor problema, vendiéndole sus productos a los ingleses, generando siendo una factoría para la metrópolis Londres, ¿no es cierto? Eh, Incluso su nivel de vida se podría decir que había mejorado un poco en relación a la época anterior, ¿no es cierto? El imperio Mughal y todas esas cosas. Mughal, no mongol. Bien, pero llegada la Primera y Segunda Guerra Mundial, los ingleses causaron un holodomor en la India. Las autoridades inglesas determinaron que había que quitarle la comida a los indios para alimentar a los soldados en los frentes de europeos. Y causaron unas hambrunas brutales que murieron varios millones de indios, tanto en la Primera como en la Segunda Guerra Mundial. A partir de estas hambrunas que comienzan con la Primera Guerra Mundial, viene el, el asunto este de la viene el asunto este de la revolución india, si se quiere, y pakistaní, por cierto, para expulsar a los ingleses del territorio. En esta revolución participaron tres grupos. Uno era un importante grupo pakistaní, hoy en día sería pakistaní, en ese momento era del norte de la India, de musulmanes radicales, mujahidines, ¿no es cierto? Muy violentos, guerreros santos de la guerra contra los infieles y toda la onda yihad, etcétera, ¿vale? Eran terroristas, brígidos, ¿vale? Probablemente más terribles que los que tenemos hoy en día, que la gente dice, oh, Al Qaeda, ISIS, no, estos buenos eran malos. Por otro lado, surgió un movimiento muy parecido al de Ho Chi Minh, en lo que son los hindúes, no los musulmanes, que era el movimiento de tipo comunista, marxista-leninista, pero con un discurso que abogaba mucho a lo nacional, a lo nacionalista, muy parecido a lo que hizo Ho Chi Minh. Ho Chi Minh también tenía en Vietnam un discurso marxista-leninista, pero teñido de nacionalismo por todos lados. Y esos grupos también eran grupos violentos, de guerra irregular, guerra de guerrillas, ponían bombas, etc. Y luego estaban los de Gandhi, que hacían ayuno, desobediencia civil, etc. La pregunta es, ¿por qué los ingleses se fueron de la India? Los ingleses se fueron de la India por dos razones. Los ingleses se fueron de la India principalmente porque les estaba saliendo muy caro mantener esa colonia y estaban en un problema económico importante a partir de las guerras mundiales. Inglaterra, acuérdense, perdió poder económico con las guerras mundiales, siendo reemplazado como potencia económica mundial por los Estados Unidos de América. Inglaterra era la potencia económica mundial y después fueron los Estados Unidos, lo que significó que Inglaterra ya no podía sostener su colonia. Y uno dice, bueno, ¿cómo sostener su colonia? Las colonias le dan plata a los países, no al revés. No siempre. Muchas veces las colonias te dan dinero y muchas veces las colonias te cuestan dinero. Y uno tiene que tener bolsillo para esas dos cosas. Es lo mismo que tener una gran empresa. A veces te da dinero y a veces te cuesta dinero. Entonces, la India estaba costando dinero. ¿Por qué la India estaba costando dinero? La pregunta importante. Porque Mahatma Gandhi hacía ayuno haciendo posición del loto y no haciendo caso. Por eso la India costaba dinero. El movimiento de Gandhi era el más grande en términos de gente. Pero hay que decirlo, los movimientos violentos eran los que más le costaban dinero a Inglaterra.
Inglaterra se fue porque no tenía plata, y los que hicieron que fuera no rentable mantener la colonia fueron los terroristas musulmanes y comunistas nacionalistas hindúes. No Gandhi, no fue Gandhi. Ya, y si ustedes buscan y estudian la historia de la independencia de India, van a notar que hay unos grupos nacionalistas, unos grupos comunistas, unos grupos islámicos muy violentos, muy terroristas, haciendo atentados constantemente, y que se pone a Gandhi en la primera plana, en la primera página como lo importante, porque parece ser que es más romántico, que es más entretenido, que a la gente le causa mayor emoción, que el hueón se sentara a no comer ni una hueá. Y no fue así. Me imagino yo que algún efecto habrá tenido lo que hizo el movimiento de Gandhi para que los ingleses se fueran, pero sabemos que el principal efecto, los ingleses se fueron porque tuvieron una guerra muy violenta con los nazis que los dejó muy pobres, y luego no podían seguir teniendo más guerras violentas como las que les estaban obligando a tener los grupos terroristas del norte de la India, que hoy en día es Pakistán, y de la India misma, ya sea islámicos, comunistas o comunistas nacionalistas. Y con eso se termina esto. No, porque les vamos a hablar un poquito del 73. Otras personas dijeron que con cacerolas sacaron a Allende. No, Allende, discúlpenme, esto ya no tengo por qué explicarlo, es más cercano en la historia. Allende lo sacaron los Hawker Hunter y los tanques Sherman. Eso sacaron a Allende. A Allende lo sacaron los militares, no las cacerolas. No las señoras que tiraban maíz y todas esas cosas. Eso no lo sacaron, no sacaron a Allende. No. La victoria de sacar a Allende la tuvieron los militares. Observamos de nuevo el mismo principio. Lo único que le gana a la fuerza es una fuerza mayor. Piénsenlo, no hay salida. Todos los cuentos que te contaron sobre política sin violencia, como el de Gandhi, son mentiras. Son mentiras. Estudia la historia de verdad, con profundidad. Un besito, nos vemos.